Bienvenidos a esta primera enseñanza en nuestra escuela pionera. Voy a llevarte a través de un poco de historia de la iglesia y mostrarte que mucho de lo que estamos haciendo hoy no está construido en la palabra de Dios, está construido sobre nuestro fundamento, de donde me sacaron hace años por el modelo de Constantino, y porque todavía estamos construyendo en el mismo fundamento. Cada iglesia tiene el mismo aspecto y no son eficaces para hacer discípulos en la manera en que Jesús mandó. Y cuando empezamos a ver eso, cambiamos la forma de hacer las cosas. Vamos a ser más eficaces para hacer discípulos y vamos a romper parte de la tradición y entrar en la vida cristiana normal. La vida cristiana normal es lo que leemos aquí en el libro de los Hechos, renacimiento cristiano como en la Biblia. Lo que vemos tras nosotros no es la vida cristiana de la Biblia. El libro de los Hechos es lo normal. Durante esta enseñanza voy a ayudarte a ver eso y que tomes el primer paso hacia la libertad en la vida que Dios tiene para ti, la vida que leemos en el libro de los Hechos. Así que bienvenido a esta enseñanza. Bienvenido a esta escuela pionera, soy Torben Södergaard y soy de Dinamarca. Es un honor para mí darle la bienvenida. Creo que esta enseñanza va a cambiar su vida. Muchos han visto mi canal en YouTube o mi sitio web www.theLastReformation y he oído algunos de los testimonios de lo que Dios está haciendo. Y creo que esta enseñanza también va a ayudarte a que entres en esta vida, la vida que todos estamos anhelando, lo que leemos en el libro de los Hechos. Puedo decir en este momento, creo que esto es tan increíble lo que Dios está haciendo, porque ahora escucho el testimonio de personas cuyas vidas han sido cambiadas con esta enseñanza. Las personas han sido cambiadas en la forma que hacemos discípulos, y puedo decir desde el principio que mi corazón es entrenar y equipar a las personas. Creo que si cambiamos la manera en que estamos trabajando y la forma en que enseñamos o cómo predicamos el Evangelio y la forma en que hacemos discípulos, yo creo que podemos ver suceder cosas asombrosas y que no tiene que tomar tanto tiempo. Solo hace unos días hubo alguien que vio mi video de Holanda y eligió venir a Dinamarca para tener vacaciones aquí y para reunirse conmigo y acompañarme a la calle. Esta era una pareja que tiene 4 hijos y vinieron con los niños y hablamos un poco y luego nos fuimos a la ciudad en la que vivimos y querían aprender a sanar a los enfermos y querían experimentar eso. Ninguno de ellos había orado en la calle antes de haber sanado a los enfermos. Y lo que hice fue simple, lo encuentras en la palabra de Dios. Jesús dijo, ven y sígueme, y la gente seguía a Jesús en ese momento, y Jesús tocó al pueblo. No haciendo una escuela bíblica, pero en la vida cotidiana, es lo que hice hace unos días. Dije, ven y sígueme, y bajamos a la ciudad y nos llevó unos 20 minutos para llegar a ella y orar por la primera persona que encontramos y sanó. 20 minutos después encontramos a otro que oramos y sanó. Y fue increíble allí porque algunas de las personas procedían de Islandia. Fue parte de un equipo de fútbol jugando en Dinamarca. Y algunas de esas personas fueron sanas. Así que más tarde vino todo el equipo a nosotros y de repente habían 40 personas detrás de nosotros que recibieron oración. Y les dije a la gente nueva de Holanda, solo oren, simplemente háganlo. Después de 20 o 40 minutos, estaban de pie orando por un grupo de personas de las que muchas fueron sanadas. Y en esa hora hubieron unas
por ahí, no sé, unas 30 personas que fueron sanas. Y uno de los dos últimos que oramos tenía migraña por 2 años y fue sano. Y otra que había pasado 4 años desde un accidente de coche y tenía un hueso que salió de su lugar y ella tuvo problemas en su espalda por 4 años. Y cuando ella se tocaba podía sentir el hueso en su espalda. Sentía que el hueso no pertenecía allí. Algo estaba mal en esta mujer. Solo le dije como al otro, ora. Ella puso sus manos y oró, y este hueso entró en el cuerpo, y no se podía sentir más el hueso, y cada dolor se había ido. Y esto hemos experimentado en solo 1 hora, 40 minutos que le tomó a las 2 personas aprender a sanar, y ahora van de regreso a Holanda y están haciendo lo mismo en Holanda, porque no se trata de mí, es acerca del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y esto es solo un ejemplo de cómo se puede llevar a la gente y hacer los discípulos de una manera diferente, de la manera en que estamos acostumbrados a sentarnos en una iglesia o ir a una escuela bíblica. Esto es también una especie de escuela bíblica en línea. Ustedes van a ver más tarde que esto no es mucha teología en la cabeza. Es muy práctica la enseñanza que voy a darles a ustedes, porque como en la pareja de Holanda, vimos su cambio de vida y les enseñamos a entrar de alguna manera en esta vida en 40 minutos. ¿Cómo es que muchas personas están en las iglesias hoy en día y han estado sentados 10 años, 15 años, 20 años y han anhelado algo como esto, pero no lo han hecho y ellos simplemente se sientan a escuchar y pensar que algún día va a suceder? Para ser sincero, no va a pasar. Si solo hacemos lo que siempre hemos hecho, no. Debemos atrevernos, intensificarnos y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Es la palabra de Dios? ¿Estamos realmente haciendo discípulos? Creo que estamos enfrente de la última reforma. Es una reforma sobre la creación de discípulos, porque si utilizamos las herramientas que Dios nos ha dado para ser discípulos como Jesús nos ha llamado a hacer, vamos a hacerlo de la manera correcta. Vemos tantas cosas que pasan y tengo muchísimos testimonios de personas que se han sentado en la iglesia enfermas tal vez toda su vida, 20 o 40 años, que de alguna manera nunca han llevado a nadie a Cristo. Nunca han sanado a los enfermos, nunca echaron fuera demonios, nunca han experimentado vida sobrenatural. Y testimonios que hemos leído en el libro de los Hechos. Pero solo por trabajar con ellos tal vez 1 hora, 2 horas, tal vez un día, sus vidas cambiarán de repente. Y después seguirán viviendo esta vida nueva. Antes su vida no se parecía a lo que vemos en Hechos. Pero después de solo un par de horas, sus vidas comenzaron a parecerse a lo que leemos en el libro de los Hechos. Voy a contar muchísimos testimonios más tarde durante esta escuela bíblica, y si usted está deseando ser usado por Dios como nos está utilizando, entonces has venido al lugar correcto. Si solo quieren teología y solo discutir, entonces esta no es la escuela bíblica que busca. Tenemos que saber que no solo se trata de la teología correcta. Van a ver que realmente es acerca de hacer las cosas de manera sencilla, la forma en que Jesús hizo. Y es acerca de abrir los ojos y bajar nuestras gafas religiosas y de alguna manera empezar desde el principio. Lo que voy a hacer en esta primera lección es que hablaré de la historia de la iglesia, y la historia de la iglesia no es emocionante, pero esto es emocionante porque esto va a mostrarte por qué las cosas son como son hoy en día, cómo son las cosas en las iglesias en el mundo de hoy. Y esto va a ayudarte a salir de esas tradiciones y entrar en la vida que usted anhela, viniendo a la vida que leemos en Hechos. Primero digo que aquí tengo la Biblia. Si quiero buscar en la Biblia para ver cómo un cristiano va a vivir lo que es una vida cristiana,
¿Dónde tengo que mirar entonces? ¿Tengo que mirar en el Antiguo Testamento? No, porque en el Antiguo Testamento no encuentras un discípulo cristiano de Jesús como tú y yo, porque en el Antiguo Testamento fue antes de la cruz, fue antes de Jesús. Era el antiguo pacto y las cosas no eran muy diferentes de lo que son hoy. Pero muchas iglesias y muchos cristianos hoy todavía viven en el Antiguo Testamento y en la mentalidad del viejo. Pero no es en el Antiguo Testamento que encontramos lo que un discípulo es. ¿Dónde pues lo encuentro? ¿Está en los 4 evangelios? No, no es en los 4 evangelios. Los 4 evangelios son, por supuesto, la palabra de Jesús, donde se ve lo que Jesús nos llama a hacer y cómo envió a sus discípulos, cómo Jesús vivía y trabajaba y cómo murió en la cruz y resucitó. Pero en los 4 evangelios no se ve a cualquier discípulo como tú y yo. ¿Por qué? Porque nadie en los 4 evangelios fue bautizado en Cristo Jesús como lo somos hoy. Porque el Espíritu Santo en los evangelios no fue derramado y Jesús no había muerto y resucitado. Los 4 evangelios siguen siendo el antiguo pacto y muchos cristianos de hoy también viven en los 4 evangelios y no entienden que no debemos vivir allí, debemos vivir lo que leemos en el libro de Hechos, el próximo libro de la Biblia. Porque en Hechos el Espíritu Santo se derramó sobre las personas y cambió su forma de vivir. ¿Qué lees en el libro de los Hechos? Uno lee de un pueblo que amaba a Dios, que amaba a Jesús, dispuesto a tomar la cruz y seguirle. Y muchos murieron como mártir. También lees acerca de cómo el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos, los estaba guiando. Dios los utilizó para construir su iglesia y era el Espíritu Santo obrando en la totalidad de Hechos, donde se ve cómo el Espíritu Santo los condujo a través de sueños y habló con ellos, y cómo hablaban y se curaban los enfermos y echaban fuera demonios. Esto es lo que leemos en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es la vida cristiana normal. Y tal vez vienes a un entorno en la iglesia donde si te sientas y miras a tu alrededor, y lo que ves a tu alrededor es diferente de lo que se lee en Hechos, entonces yo quiero decirte que lo que ves a tu alrededor, esto no es la vida cristiana normal. No es como debe ser, ya que debe ser como lo leemos allí en el libro de los Hechos. Porque si estás sentado en una denominación, en una iglesia y miras alrededor, se obtiene una imagen de lo que es ser cristiano. Pero si usted está en otra iglesia, en otra denominación, luego tienes otra imagen de lo que es ser un cristiano. Pero debemos parar, tomar la palabra por sí sola, el libro de los Hechos, especialmente cuando se trata de lo que es ser un discípulo y cómo debemos vivir. Esto es el mismo hoy, porque todo el mundo hoy en día cree que Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre, que Él no cambia, y creemos que de eso se trata la salvación. Nosotros creemos eso, cuando se trata de muchísimas otras cosas. Pero, ¿qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con los milagros? No cambió. Entonces lo que leemos en Hechos es lo mismo hoy. Él no ha cambiado. Entonces el Espíritu Santo no ha cambiado. Y en el libro de Hechos vas a ver tanto sobre los apóstoles. Tú vas a ver que más tarde, en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo en los primeros discípulos y cómo vivían. Y Él no ha cambiado. El Espíritu Santo no ha cambiado. Debido a que nuestras vidas hoy en día deben ser similares a Hechos. Y cuando comienzo a ver alguna de las cosas que voy a compartir durante esta escuela bíblica, de cómo yo empecé a salir de mi vida normal, en que el tiempo dio un paso a continuación y un paso más, y de repente me empecé a ver más y más vivo como lo leemos allí. Tengo tantos testimonios sorprendentes sobre cómo Dios me había llevado en sueños y me hablaba y guiaba por el Espíritu Santo.
Y he visto muchas personas salvas y llenas del Espíritu Santo, y oré por ellos y de repente el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Personas que fueron libres de demonios, y esto está empezando a ser una vida normal para mí. Y ustedes han oído hablar de esta vida, pero a menudo oímos hablar de China o África y de otros países. Pero, ¿qué pasa con el oeste? Estoy viviendo en Dinamarca. Es un país occidental y quiero decir que Jesús es el mismo aquí en el oeste de lo que leemos en el libro de los Hechos. Las historias que escuchamos de China las podemos ver aquí. ¿Por qué? Debido a que es el mismo Jesús. Y espero que esté listo para recibir esta enseñanza porque va a provocarte. Quiero decir que desde el principio Dios me ha dado un regalo y mi regalo es provocar a la gente. Y ahora que lo he dicho, se me permite usar mi don. Quiero provocar algo y mostrarte algo que nunca has escuchado antes. Pero cuando escuchas algo nuevo, entonces paras, piensas y sientes en tu corazón buscar en la palabra lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Y te sorprendió porque mucho de lo que has estado haciendo hasta hoy no ha sido la palabra de Dios, que tiene estas tradiciones. Voy a llevarte a través de alguna de las historias de la iglesia y qué fundamento estamos construyendo, y va a ser de gran ayuda para que usted pueda salir de esto. También voy a hacer una enseñanza, voy a repetir una y otra vez durante esta escuela bíblica. Esta enseñanza va a ayudarte a que recibas lo que Jesús está diciendo. ¿Estás listo para eso? El libro de los Hechos, el renacimiento del cristianismo, tal como lo leemos en la Biblia. Esta es la vida cristiana normal que comenzó con el Espíritu Santo y se derramó en otras personas y cómo los primeros discípulos estaban viviendo. Y voy a ir a través del libro de los Hechos durante esta escuela bíblica y tú vas a ver muchas cosas allí. En Hechos habían pocas personas que cambiaron el mundo, en quien el Espíritu Santo comenzó e influyó en el mundo entero. En el modelo de Constantino hubo un renacimiento. En el principio, las personas fueron martirizadas y muchas murieron por su fe. Pero luego pasó algo. Alrededor de 300 años después de Cristo, hubo un emperador llamado Constantino que cambió muchas cosas. Antes, el cristianismo fue perseguido y muchos murieron, pero el emperador Constantino tomó el cristianismo y creó una religión de Estado fuera de él. Y muchos cristianos creen que Constantino era un cristiano que hizo un buen trabajo en la iglesia, pero en realidad él ensució la iglesia para siempre, porque durante su tiempo cambió tantas cosas que todavía estamos en esa base en la actualidad. Fuera de Constantino llegamos al modelo de Constantino. Y tenía un precio alto y muchas cosas cambiaron. Si digo ahora en el modelo de Constantino, ¿qué piensa la gente de esto? Piensan en un edificio muy grande, piensan en el Papa, en el sacerdote, piensan en la masa de la iglesia, en las reuniones del domingo, piensan en el entorno alrededor de la iglesia. Pero ¿dónde encuentras todo esto en el libro de los Hechos? ¿Dónde se encuentra el Papa? ¿Dónde encuentras un sacerdote como lo ves ahora? ¿Dónde la reunión de la iglesia? ¿Dónde se encuentra el edificio de la iglesia? ¿Dónde encuentras la reunión de un domingo? Tú encuentras en el libro de los Hechos que Jesús derribó el templo para construir uno nuevo. Un templo de piedras vivas donde el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Y Jesús se acercó y dijo, ustedes no deben llamar a nadie Padre porque solo uno es el Padre, Dios que está en el cielo. Jesús trajo muchas cosas, pero en el modelo de Constantino cambiaron. Tenemos el lugar santo, el templo, y nos dieron la palabra Papa. La palabra Papa viene de la palabra Padre, y hay mucha gente que está alrededor del mundo que dicen, oh,
el Papa nuestro Padre. Pero eso no fue lo que Jesús vino a enseñar. Y quiero decir que muchas cosas cambiaron, y si nos fijamos dónde fueron estos cambios, de dónde vienen, en el libro de los Hechos fueron los judíos, y los judíos tienen su día santo el sábado. Jesús vino y para él no hubo un día que fuera más santo que otro. Ahora hay un descanso que podemos encontrar en Jesucristo y habrá de esta enseñanza en otro momento. Jesús vino con algo nuevo, luego el modelo de Constantino. Y ellos quisieron construir una gran religión y cambiaron muchas cosas que dijo Jesús. Crearon un nuevo día santo, el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del sol. El dios Sol. ¿Por qué? Porque Constantino fue un gran sumo sacerdote de un culto del dios Sol y continuó siendo un sumo sacerdote hasta el día que murió. Tantas cosas que hizo para adorar al dios Sol y lo llevó a la iglesia, este fundamento. Y tenemos un día santo, el domingo. ¿Por qué? Porque Constantino y la adoración al dios Sol también construyeron un templo, y este templo se dirigió hacia el este. Así que cuando el sacerdote se sienta, recibe el sol en su cabeza. Es así eso, y al mismo tiempo se rinde culto al dios Sol. Muchas cosas cambiaron en la iglesia. Y en comparación con lo que vemos allí, eso tiene un precio. Puedo decir, en el libro de los Hechos hay un testimonio en donde ves a Pedro y a Juan que tenían una manera de orar. Había un hombre cojo que pedía limosnas y vieron al hombre cojo y dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús levántate. Tomaron al cojo y fue sano. Y ves eso en todo el libro de los Hechos. Y en ese periodo cambió. ¿Puede un sacerdote del modelo Constantino decir el oro y la plata que no tenemos? No. ¿Por qué? Porque tienen muchísimo oro, tienen muchísima plata. Porque ahora se trata de una gran organización, una gran máquina, una gran empresa. Por lo que no pueden decir la plata y el oro que no tenemos. Y no pueden decir también, en el nombre de Jesús de pie camina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere ser libre. Dios no quiere bendecir o confirmar nuestra tradición. Quiere confirmar y bendecir su palabra. Y cuando empezamos a cambiar muchas cosas y hacer una religión fuera de Él, y poner a Dios en el cuadro de lo que pasó, entonces el Espíritu Santo también se va. Y se va a la distancia. Entonces la vida se va. ¿Por qué? Debido a que hemos construido una base que no es la palabra de Dios. Pero cuando volvemos a salir de este sistema y conseguimos cambios, vamos a ver lo mismo que leemos en el libro de los Hechos. Tantas cosas cambiaron durante ese periodo con el modelo de Constantino. Y luego estaban en la Edad Oscura, muchos años que nada sucedió, pero siempre ha habido avivamiento cristiano en diferentes lugares, pero nosotros cuando llegamos al modelo de Constantino, las cosas mueren. Muchas cosas en ese periodo cambiaron. Luego, en el año 1500, había un tipo llamado Martín Lutero en Alemania. Llegó con sus 95 tesis sobre el 31 de octubre de 1517. Y él puso la 95ª tesis en la puerta de la iglesia y vino el comienzo de lo que llamamos la Reformación y llegamos a la iglesia luterana. Así que tenemos el modelo de Constantino hasta 1517 cuando la Reforma se inició con Martín Lutero y tenemos que el libro de las Reformation se construye con la verdad de la santificación. La justificación por fe, por lo que Lutero llegó con la justificación por fe, algo que la iglesia o el modelo Constantino también ha perdido. Pero lo que tiene que ver ahora es que fue increíble
lo que Martín Lutero hizo y lo que Dios lo llamó a hacer. Pero llamarlo una reforma es una buena palabra, pero al mismo tiempo, él no reformó el modelo de Constantino al libro de los Hechos. Muchas cosas en la iglesia luterana se parecen al modelo Constantino. Todo el sistema sigue siendo la reunión del domingo con un sacerdote que él hace todo. Es todavía una iglesia grande, es una comunión, un poco de pan y un poco de vino. El libro de los Hechos es como una fiesta donde comían juntos y se llenaban. Pero cambió y se convirtió en algo religioso por el modelo de Constantino, y en la iglesia luterana es casi lo mismo. Así que Lutero llegó con la justificación por fe, sí, pero no reformó totalmente el sistema al libro de los Hechos. No cambió la iglesia de nuevo al libro de los Hechos. Una cosa más, si nos fijamos en el libro de los Hechos, voy a pasar por esto más tarde. Jesús vino con un sacerdocio donde todos somos sacerdotes y todo el mundo podía bautizar, todo el mundo puede tomar la comunión, podían ser parte de todo esto. Todos somos sacerdotes con un sumo sacerdote, Jesucristo. Eso cambió en el modelo de Constantino y tenemos el sistema en el que llegamos al Papa y luego nos dieron al Papa y el sacerdote y monjas y los monjes, nos dieron todo el sistema y los laicos, algo que Jesús odió, porque todos somos ministros, y voy a pasar por esto en la próxima lección, pero cambió. Luego nos dieron la reforma. En la iglesia luterana lo hizo Lutero, tomó al Papa y sacó al Papa, pero no cambió de nuevo al libro de los Hechos, el sacerdocio de todos los creyentes, donde eran los 5 ministerios que leemos en Efesios 4:11, donde la gente estaba equipando a los santos. Él no cambia eso de nuevo. Él solo tira al Papa y luego él todavía tuvo el sacerdocio y ahora a los ancianos y muchas cosas. Así que lo que has visto es una reforma, pero la reforma no se cumplió. Era solo el comienzo, ya que se convirtió en un gran sistema, como el modelo de Constantino. Dios tuvo que enviar algo más. Quería regresar la iglesia de nuevo al principio, de manera que envió otro renacimiento. Vemos que inició en Inglaterra a principios de 1600, en el renacimiento bautista, y muchas personas fueron perseguidos a causa de su fe en el bautismo de los creyentes. Fueron perseguidos por el modelo de Constantino y la iglesia luterana y también la calvinista. Ellos fueron perseguidos y huyeron a Holanda en 1609 y consiguieron la primera iglesia. Y ahí la tenemos todavía. Conseguimos el bautismo bíblico de creyentes. Y de nuevo se ve lo mismo que se habla en el libro de los Hechos, donde todo el mundo se bautizó el mismo día en su propia fe. Y el bautismo, si nos fijamos en el griego, significa bajo el agua, que era como una sepultura bajo el agua. Y esto era realmente importante, tan importante que no ves a nadie en el libro de los Hechos que vino a la fe sin ser bautizado. Y es tan claro en el libro de los Hechos, pero esto de nuevo cambió durante el modelo de Constantino, ya que se convirtió en una religión de Estado, porque era para todo el mundo, en el Estado, no se trataba más de la fe. Así que ellos bautizaban a todo el mundo, cada niño, porque entonces no tienen otra opción. Y vemos el bautismo de los niños que se da en ese tiempo y nos dieron la reforma, pero lo hizo la iglesia luterana y cambió Martín Lutero, o reformó el bautismo de nuevo a lo que leemos en la Biblia. No, porque él continuó con este bautismo, el bautismo de los niños, por lo que vemos de nuevo que la reforma no se cumplió. Todavía estaba sobre algo que era totalmente equivocado. Así que recibimos el renacimiento en el bautismo y de eso un bautismo bíblico. Pero no lo hicimos, paramos allí.
Después de que esas cosas comenzaran de buena manera, comenzaron siempre en la iglesia como un movimiento de renovación y no había algo increíble. Hubo un renacimiento, hubo una fe, no era el fuego, porque de alguna manera se extinguió y se convirtió en un sistema para la iglesia luterana de hoy. No es tanto el camino de Lutero. Lutero era mucho más radical que la iglesia luterana. También la iglesia bautista no fue tan bautista. Lo fue cuando comenzó y usted va a ver que durante cada renacimiento empezó todo. En un camino asombroso fuera de la iglesia había libertad, había vida y empezó y tuvo a la evasión, porque el cuadro no puede mantener lo que Dios está haciendo. Se convirtió en una nueva religión de nuevo, cada vez se convirtió en una nueva red de fe o sociedad de fe u organización, como se llame. Entonces, se extinguió y lo mismo se puede decir con el metodista John y Charles Wesley, que llegó con la santificación por algo de fe. Martín Lutero no entendió, porque Martín Lutero creía que estábamos bajo el pecado y no podíamos hacer nada al respecto. Pero Carlos y su hermano Wesley vieron que Dios nos ha llamado a ser santos y Jesús no solo vino para perdonar pecados, sino que también vino para liberarnos y tomar el pecado a distancia. Y había algo que no entendían, una importante verdad que se supone que debemos ser santos como Dios es santo, por lo que vino aquí después. Y ahora quiero mostrarte algo que es muy interesante delante de nuestros ojos. Tenemos en los últimos 100 años, usted puede ver que Jesús o Dios están restaurando su iglesia. Y muchas de las verdades se perdieron durante ese tiempo. Él está restaurando de nuevo a lo que leemos en la palabra de Dios. Si usted lee en Hebreos capítulo 6, leerá cuál es el fundamento para nosotros los creyentes. Y el fundamento es el arrepentimiento del mal, las obras de la fe, fe en Dios y el bautismo. Estas tres cosas son el fundamento del arrepentimiento. La fe en Dios y el bautismo es lo que lees en Hebreos 6. Vamos a tomar estos tres que leímos en el libro de los Hechos, algo que el modelo de Constantino perdió, pero algo que Dios comenzó a renovar. Primero vino la fe, somos justificados por la fe, no por limosnas, no al entrar en la iglesia y hacer lo correcto, sino por la fe en Jesús. Y el bautismo en agua y la santidad y el arrepentimiento. Ya ves, las cosas que vimos comenzando en el libro de los Hechos, cambiamos durante ese tiempo, pero Dios comenzó a renovar y Él continuó eso. Lo siguiente que leemos en Hechos es que vivieron siendo guiados por el Espíritu Santo y la imposición de manos, recibieron el Espíritu Santo. Lo siguiente fue la iglesia adventista, la esperanza de la segunda venida de Cristo, y después Finney y Moody, y el bautismo con el Espíritu Santo, para dotar a los santos y los dones de poder para ser un testigo. Y algunos Dios los usó para atraer a otras personas. Y cuando eso vino, vimos un nuevo lado de todo lo nuevo porque vino el Espíritu Santo y el poder y la vida comenzó a suceder. Pero aún, si nos fijamos en esta historia de la iglesia que vimos, la justificación por la fe, la santificación por la fe, sí. El bautismo bíblico del creyente, sí. La esperanza de la segunda venida, sí. Y el bautismo con el Espíritu Santo, sí. El poder, sí. Pero el don de nosotros, leer en el libro de los Hechos de hablar en lenguas, echar fuera demonios, sanar a los enfermos,
Es algo que se perdió en el modelo de Constantino, y esas iglesias todavía no están construidas. ¿Por qué? Porque ese no es su fundamento. Su fundamento es tradición y no la Biblia. Y sé que está provocando decir algo, pero usted puede ver que somos parte de esa historia. Hemos estado construyendo sobre una base equivocada. Así que hoy tenemos muchísimas iglesias donde no ven la vida, no ven los dones y usted no tiene la teología correcta. Entonces Dios envió el Pentecostés, los dones del Espíritu. Cae Azusa en Los Ángeles en 1906, un movimiento liderado por W.J. Seymour, y el Espíritu Santo vino y cayó sobre ellos, y los dones se renovaron para la iglesia una vez más. Al mismo tiempo, hubo otro renacimiento en Gales con Evan Robert. Fue un increíble renacimiento, donde 100,000 personas se salvaron en los primeros meses y las personas realmente se arrepintieron. Era radical y cerraron las cárceles y los bares y la gente comenzó a cambiar. Dejaron de robar y de maldecir, y muchas de estas cosas sucedieron durante el renacimiento en el país de Gales. Además de que volvió una verdad que se había perdido, y fueron los 5 ministerios como leemos en el libro de los Hechos. Pero nunca llegó a ser como en el libro de los Hechos, porque todavía tenemos en las iglesias todo el cuadro total. Leemos acerca de los sacerdotes, así los 5 ministerios no tuvieron oportunidad como lo leemos en el libro de los Hechos. Y voy a volver a eso más tarde. Bueno, llegamos a la Iglesia Apostólica en Dinamarca, tenemos el movimiento de una red apostólica que tiene su fundamento en el renacimiento de Gales. Esto es un poco de historia de la Iglesia y podemos aprender mucho de esto. Porque estamos haciendo las cosas que estamos haciendo hoy. Si nos fijamos en toda la caja que rodea la vida y nos fijamos en el edificio de la iglesia, no tenían un edificio de iglesia. No tenían una reunión dominical de la forma que lo tenemos. No tenían una orden de culto dominical de la manera que lo tenemos. Tiene el mismo aspecto como un cuadro. Ellos no quisieron eso. Y muchas cosas cambiaron durante el modelo de Constantino. Nos dieron el edificio, nos dieron a los sacerdotes, nos dieron las reuniones de los domingos, con la orden del culto dominical que hoy tenemos. La iglesia luterana se parece al modelo de Constantino, y todos los puntos de la iglesia, como la reunión del domingo de la iglesia luterana, por supuesto, algunos tienen el sábado, reunión del domingo, reunión del domingo, reunión del domingo, edificio de la iglesia, todo se ve igual. Y si usted viaja por el mundo hoy en día, casi en todas las iglesias se ve igual. Y cada vez que tenemos un pastor que está de pie con la palabra en nuestra iglesia, estamos edificando en la palabra, y la palabra por sí sola está diciendo eso. Pero ellos no saben que todo fundamento que están construyendo cuando vienen a las sesiones, cuando vienen al edificio, cuando vienen a la jerarquía, cuando se trata de la reunión de la iglesia, no es la Biblia, porque el modelo de Constantino del año 300 hacia adelante. De alguna manera la vida se extrae de las personas porque todos estamos llamados a servir a Dios. Voy a hablar de eso en la próxima lección, porque todos estamos llamados a servir a Dios. Si acabas entrando en la iglesia y escuchas y no haces nada, de alguna manera, poco a poco estás muriendo. Y esto es lo que estamos viendo hoy, porque en ese entorno de la iglesia no es capaz de hacer discípulos. Y quiero darles algunos testimonios de mi propia vida. Fui salvo en una de esas cajas, cuando entré a la iglesia, y miré a mi alrededor y pensé, así es como veo la vida cristiana normal.
Y como muchos otros tenía el deseo y el anhelo de servir a Dios y dije, ok, ¿cómo puedo servir a Dios? Estaba mirando ahí pensando cómo servir bien a Dios. No puedo cantar, no puedo ser parte de la adoración porque yo no tengo tono en mi vida. Bien, quiero predicar, pero no puedo hacer eso porque esto es hecho por alguien más. Así que volví como un presentador y ayudé con cosas prácticas que eran buenas, pero recuerdo que después de algunos años tuve un deseo más. Quería predicar otra vez, porque era la única cosa que vi dentro de esa iglesia que podía hacer. Le dije a mi amigo, ¿cómo puedo ir a predicar? Y me dijo que no podía iniciar desde arriba, que eso se comienza en las escuelas dominical, después de algunos años podía estar como un líder de juventud y vas a hablar un domingo cada año. Cuando me dijo, miré mi mano y si hacía todo de acuerdo a este sistema, lo haría y me llevaría 5 años para tener una oportunidad de hablar un domingo cada año. Abrí mis ojos y de repente miré alrededor y me sorprendí porque aquí había mucha gente que había estado en la escuela bíblica, que conocían a Dios, pero ¿dónde estaba la vida? Ahora no era más que venir y sentarse. Y vi que había algo mal y debido a eso mi esposa y yo nos fuimos a otra ciudad para ayudar a otras personas a construir una iglesia. En ese momento éramos muy jóvenes, estábamos en el fuego, no había nadie más que nosotros, así que éramos libres de hacer lo que queríamos. Y recuerdo, somos libres, sí, y recuerdo que íbamos a tener nuestra primera sesión de planificación dominical. ¿Y qué hacemos? Usted va a predicar, bien, va a ser bueno, voy a dirigir una reunión, wow. Pero también queremos tomar ofrendas, sí, pero no podemos simplemente tomar una ofrenda y luego predicar, no. Lo que sí, voy a dar la bienvenida y cantar algunas canciones, y luego tenemos la información, luego la ofrenda, luego cantamos canciones y luego predicamos. Sí, vamos a hacer eso. Yo era tan feliz hasta que miré el papel y vi, esto no es diferente. Esto es exactamente de lo que salimos. Y esto es lo que tenemos que entender. Me fui porque quería ser discípulos que quisieran cambiar, pero una cosa es dejar lo viejo y otra cosa concebir lo viejo en mí. Como Moisés, no fue difícil para él sacar a los israelitas de Egipto, pero era difícil sacar a Egipto de ellos. Ellos siempre miraron hacia atrás en Egipto, y para mí fui salvo y llegué a la iglesia. Y cuando dejé eso, un poco más tarde quería construir algo nuevo, quería hacer discípulos. ¿Qué pasó? Terminé con las cosas viejas de una vez. Terminé con las reuniones del domingo, donde hay una bienvenida, canciones, información, ofrecimiento. Entonces, predicamos y luego tomamos la comunión. Era exactamente como de lo que salí, que parecía muy lejos de lo que leemos en la primera iglesia. Ellos no tenían una orden como esta. Pero ahora, muchos años después, en Dinamarca tienen ese orden. ¿Por qué? Por el fondo de la iglesia. La base del modelo de Constantino. De alguna manera continúa y todos somos parte de las tradiciones. Y mi historia es que nos fuimos de ese lugar a otro lugar. Hizo la planificación de la iglesia otra vez, pero no era fácil salir de ese cuadro, romper con la tradición. Pero al terminar, Dios me dio un sueño y experimenté la libertad. Y cuando experimenté la libertad, un montón de cosas cambiaron. Y nos mudamos a otra ciudad. Y lo que pasó es que Dios nos llevó a un desierto. Perdimos nuestra casa. Perdimos nuestro dinero. Mi esposa estaba enferma en ese momento en la cama. Y yo quería morir. Fue hace años y yo estaba dispuesto a morir porque me preguntaba, Dios, ¿dónde estás? Perdimos todo en ese momento. Pero cuando perdimos todo, encontramos a Jesús. Y tuve un periodo de 2 años o 1 año y medio en el que no fui parte de una iglesia, por lo que estaba viendo todo desde el exterior. Y cuando vi todo desde el exterior empecé a ver las cosas de manera diferente. Fue como si mis gafas se cayeran y vi las cosas de otra manera. Se creó una nueva vida en mí.
Y te puedo dar un testimonio. Estaba en ayunas durante 40 días y en ese periodo un día Dios me habló y me dijo, Torben, y yo dije, ¿qué? Ve a Nasba. Esta es una ciudad al otro extremo de Dinamarca. Yo solo sabía que era Dios. Y me fui gritando, oh, vamos a Nasbet. Era tan fuerte para mí. Así que nos fuimos en Nasbet. Y llegué allí y dije, Dios, ahora estoy aquí. ¿Qué quieres que haga? Y yo anduve orando algunos días a la espera de Dios. Y a continuación el domingo fui a una pequeña iglesia bautista y hablé allí. Y el pastor allí vino con un chico y oré por él, y él tenía un problema en su rodilla que iba a ser operado la semana siguiente. Y Dios lo sanó, y pudo caminar, subió y bajó las escaleras sin ningún problema. Y al salir dijo, Tom, necesito hablarte. Cuando Dios te habló de cerca de venir a Nasbet, y que lo veo, y la primera tarde cuando estaba orando en el campo a las 3, ¿por qué? Y él dijo, Torben, es increíble. Encontré su página web el lunes y también estuve orando a Dios el lunes, martes y miércoles, y Dios envió a Torben a Nasbet para que orara por mí, para poder ser sano. Y yo dije, ¿qué? Y me enteré que yo era como, wow. Y estoy en el otro extremo de Dinamarca orando. Dios me habló de ir allá y me fui allí porque este chico había estado orando y él fue sano. Y le dije a mi esposa, de camino a casa, esto es lo que queremos, la vida en que somos guiados por el Espíritu. Y ahora tengo cientos de testimonios iguales en que el Espíritu Santo está llevando y guiándonos todos los días de la vida. Porque cuando empecé a salir de esas cajas de tradición, de repente vi quién era yo. Era un sacerdote lleno del Espíritu Santo. Soy el templo de Dios. Dios me podía utilizar en la vida cotidiana y eso me ayudó a volver al libro de los Hechos, y cada persona con que he trabajado en su formación desde entonces dan esta enseñanza y experimentan lo mismo cuando salen de esas tradiciones y mentalidad. De repente empiezan a experimentar la vida que leemos en el libro de los Hechos. Y esta es mi enseñanza, gran parte de mi enseñanza, que es de la época en que pasamos por el desierto y vimos las cosas de otra manera. Y rompimos esas tradiciones. Y quiero decir que desde el principio, en la iglesia, no estoy en contra de la iglesia, pero yo quiero ver una reforma. Y como Lutero, con el modelo de Constantino, cuando Lutero comenzó a reformar el modelo de Constantino, dicen que él era enviado de Satanás para destruir la iglesia. Pero hoy conocemos que no fue enviado para destruir la iglesia, que solo quería reformar. Y yo no estoy en contra de la iglesia, tampoco quiero reformarla, pero mi visión es muy diferente a otros puntos de vista. Y he hablado en muchas iglesias hoy, pentecostales, bautistas y diferentes tipos de escenarios, y podemos hablar allí y respetarla. Creo que si realmente quiero ser eficaz en hacer discípulos, tenemos que ir hacia abajo y buscar en la fundación. Tenemos que cambiar la base, porque no se ve si una iglesia es una iglesia saludable por la cantidad de dinero que tiene. No ves lo bueno de una iglesia por el número de miembros que tiene, o la cantidad de personas que vienen los domingos. No se ve por cuántas actividades la iglesia tiene. Y sobre todo, que no lo ves, como he dicho antes, está ocurriendo el domingo porque todo el mundo está sonriendo y parece bueno, no. Para ver si algo es bueno y saludable, puedes ver esto por sus frutos. Ellos han creado discípulos y las personas aman a Jesús y le siguen y le obedecen su palabra. En Hechos también obedecen la palabra y estamos hablando de una vida con Jesús, no solo la mañana del domingo, sino martes, miércoles, jueves, viernes y así sucesivamente. Así que si quieres ver una iglesia, veamos lo que se hace el viernes, lo que hacen los jóvenes, los mayores hablan por las tardes el miércoles. ¿Qué hacen las personas cuando están juntos? ¿La palabra de Dios está saliendo de sus bocas o chistes malos? Y soy muy atrevido con lo que estoy diciendo hoy porque veo sus frutos, las personas que son cada vez como Jesús y las personas están creciendo y quiero ver una reforma en esto.
Y creo que también muchos sacerdotes quieren reforma. Conocí muchísimos sacerdotes y han muerto. Han muerto dentro de este sistema y comienzan en lo alto porque ellos quieren hacer discípulos, pero terminan con la reunión del domingo, reunión del miércoles, reunión del domingo, y la vida se va. Y la gente no crece más y están perdiendo la vida. Y he sido un sacerdote de la manera tradicional también. Mi vida se estaba saliendo de mí. Fue muy duro, pero ahora cambia la forma porque muchas cosas pasaron. Tengo el libro acerca de esto. La última reforma se puede ver en mi sitio web y le sugiero a la gente leer este libro. Si realmente quiere más detalles, lea mi libro La última reforma. Se puede comprar en un sitio web de Amazon, ebook y lugares diferentes que tengo en mi sitio web, donde se puede obtener el libro electrónico o el libro normal. Le animo que lea La última reforma, porque esto es parte de la historia que voy a llevar y te mostraré lo que estamos haciendo. Quiero decir, si hablamos de este problema, no solo es el ajuste de lo que estamos haciendo, el problema es nuestra teología de la iglesia. Porque vemos que el modelo de Constantino tiene una teología en la que pierde muchas cosas. Entonces vino la justificación por fe y el bautismo de los creyentes, santificación, bautismo en Espíritu Santo y sucesivamente. Pero Dios no recrea la verdad para que se sientan en una caja con la verdad. Muchos hoy en día, especialmente en un país luterano como Dinamarca, nos creen luteranos. Oh, no necesitamos al Espíritu Santo porque tenemos la iglesia luterana, lo tenemos todo. Pero no es así. No es así porque todo es una verdad. Y no estoy diciendo que la última cosa es la mejor porque la iglesia bautista realmente puede aprender algo fuera de lo metodista cuando se trata de santificación por fe y santidad. Así que no digo que esto es solo tradición, mejor no. Creo que lo vamos a ver en cada verdad. Vamos a reunirnos, pero no vamos a reunirnos como estas grandes denominaciones que se unen como uno. No. No se puede hacer eso. Estamos viendo hoy un falso renacimiento surgir donde muchas iglesias están inclinándose hacia el modelo Constantino de nuevo. Los sacerdotes pentecostales están comenzando a inclinarse a este modelo. Los padres de la iglesia son llamados a no volver a las tradiciones, volver a la Biblia, al libro de Hechos en lugar de esto. Pero se inclinan hacia el modelo de Constantino y este es el falso avivamiento que vemos en este momento. Esperemos que va a suceder mucho más en un futuro próximo. Pero el verdadero avivamiento es salir de esto y las cajas van a caer. Y luego vamos a estar unidos como un solo pueblo y se cumple con gente en la calle y en sus hogares allí. ¿Hay algo en sus hogares en el frente pentecostal o bautista? No. Usted es un discípulo de Jesús y esto es lo que Dios quiere, unirnos como un solo pueblo para aprender y hacer todo muy bien. Porque se puede tener una verdad, pero si solo tiene la verdad sin la otra verdad te equivocas. Si estás justificado por fe, pero Jesús no dijo salgan a buscar personas justificadas, no. Él dijo salgan y busquen gente que se convierta, a mis discípulos, y que me obedezcan, y para obedecerle tenemos que enterrar la vida vieja. Necesitamos vivir una vida santa, tenemos que centrarnos en la vida eterna, necesitamos al Espíritu Santo y el don cuando se trata de ser un discípulo y seguir a Jesús. Yo solo quiero mostrar, por poner un ejemplo de la teología, lo malo que es. Porque si tomo 10 niños que tienen 10 años y yo les doy una Biblia y pido a esos 10 niños leer los evangelios y el libro de los Hechos, entonces les pregunto que ¿cuándo una persona va a bautizarse? ¿El primer domingo? Después de llegar a la fe, después de un mes que reciben algunas
enseñanzas en la iglesia o muchos años después cuando se sienten estar listos para ser bautizados. Si los niños han leído en Hechos, ellos me verán y dirán, nada de eso. Es de inmediato, el mismo día. ¿Por qué? Porque esto es tan claro que niños de 10 años pueden ver que todo el mundo que vino a la fe en Hechos fue bautizado el mismo día. Todo el mundo se arrepintió y fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Fue el comienzo en ese momento, que es tan claro para los niños. Pero si tomo 5 personas muy, pero muy inteligentes de cada denominación que sabe griego y hebreo y que han estado estudiando teología durante muchos años, y les hago la misma pregunta: ¿cuándo una persona se va a bautizar? Ellos van a darme 5 diferentes respuestas. De repente, depende de dónde han estudiado, y ninguna respuesta será la verdad. Porque ¿quién de este grupo se bautizó el mismo día? Ninguno. ¿Por qué? Porque no hacen encajar a cualquiera en sus cajas y a la palabra de Dios le quitan poder, la religión y tradiciones. Porque en estas cajas la iglesia no nos hace encajar en que bauticemos personas el mismo día, porque queremos que suceda en una reunión y tiene que organizarse debido a que estamos perdiendo poder, estamos perdiendo la vida. Y Dios no confirma nuestra tradición, confirma su palabra. Y hay personas con experiencia diciendo que el mismo día el Espíritu Santo está cayendo y la gente de repente empieza a hablar en lenguas sin que nadie ore por ellos. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta. Dios ama su palabra. Dios ama cuando obedecemos y le honramos y hacemos lo que nos ha llamado a hacer y no lo que nuestra tradición dice. Usted ve personas inteligentes y que pueden leer en griego y en hebreo y no ven lo que la palabra dice. Y a menudo creemos que es acerca de tradiciones, pero todo es acerca de la enseñanza. Y mucha gente en las iglesias del mundo de hoy piensan que si quiero adorar o servir a Dios, hay que ir a una escuela bíblica. Mal. Para ser honesto, mal. ¿En Hechos se fueron a una escuela bíblica? No. ¿Sabían de Jesús? Sí. ¿Tenían mucho conocimiento? Sí. Pero era por estar junto a Jesús, no por estudiar en una escuela bíblica. No digo que es necesariamente malo, pero probablemente cuando haya terminado de leer la Biblia será con diferentes lentes. Por ejemplo, si encuentro a una persona que ha estudiado teología, puedo decirle lo que esta persona cree sin hablar con él. Solo tengo que saber dónde estuvo estudiando. Si él estudió en la iglesia luterana, crees esto, esto y esto. Si en la iglesia metodista creen esto, esto y esto. La bautista crees en esto y en esto. ¿Puedes verlo? Cuando somos salvos o crecemos en un entorno de iglesia denominacional, creen que crecemos en la verdad o que es la única manera, porque todo lo que vemos se parece a lo que hacemos. Tenemos gente, por supuesto, inteligente en nuestro alrededor que saben la Biblia mejor que nosotros, debido a que debe ser la verdad, pero olvidamos que en todo el mundo hay gente que conoce la Biblia y no todo el mundo cree lo que hace o cree que lo que hace es verdad. Pero se debe a que nosotros leemos a través de estas gafas. Tengo amigos en el ministerio luterano y son muy, muy inteligentes y en muchos aspectos, pero cuando se trata de bautismo no pueden verlo. Cuando leí lo que están haciendo, que si yo estaba enseñando en una escuela, iba a obtener un grado más bajo. ¿Por qué? Porque es tan mala su teología cuando se trata de eso. En muchas otras formas son fuertes, pero cuando hablamos de eso son malos. No pueden ver a causa de sus gafas, o tienen miedo de ver, porque si de repente ellos ven y cambian la visión sobre el bautismo, por ejemplo,
entonces ellos perderán su trabajo, sus amigos, su dinero, van a perder todo, porque de repente no estarán dentro de esa caja más. Este es el problema y a menudo nos impide tener la teología correcta y conocer a Dios, nuestras cajas. La frecuencia de un problema con las cajas que todo el tiempo un sacerdote lee la Biblia y dicen, bueno, yo soy un bautista o soy pentecostal, ¿con qué frecuencia lo vemos? No lo vemos muy a menudo. La mayoría de las veces se trata del entorno de la iglesia que creces. Va a seguir el resto de tu vida y usted es tan afortunado porque creció en la denominación de la iglesia que tiene la verdad. Yo creo que nadie tiene la verdad. Solo creo que tenemos que conseguir algo de verdad de quien podamos obtener verdad. Quiero decir, no se trata de teología, es realmente de cómo obtener sus gafas. Yo no quiero discutir teología con la gente porque lo hice antes. Y no quiero perder tiempo con eso. Quiero tiempo para entrenar y también para enseñar. ¿Cómo la gente puede tener sus gafas o quitar sus gafas y empiecen a leerlo ellos mismos con el Espíritu Santo enseñándoles? Porque cuando se les ve, se ven las cosas que no has visto. Y ahora sabes por qué mi sitio web se llama The Last Reformation. El sistema católico debe caer y Dios reunirá a todos antes que Jesús venga de nuevo. Esta enseñanza en la última reforma es el nombre de mi libro y el nombre de mi sitio web, La Última Reforma, y esto es parte de la enseñanza que has recibido aquí. Creo que estamos de pie enfrente de la última reforma porque Dios está construyendo su iglesia y Él quiere que tomes las gafas. Él quiere que de ese mal fundamento volvamos a lo simple, de gran alcance, quitar nuestras gafas. La vida que leemos en el libro de los Hechos, como la gente de Holanda, ellos querían aprender a sanar a los enfermos, y no les di mucha enseñanza. Y solamente tomamos café, hablamos de Jesús y muchas cosas diferentes, y luego los llevé a la calle, como lo he hecho con otras personas, y en 20 minutos oraron por personas. Y estas personas estaban enfermas y fueron sanadas, y solo tomó 40 minutos. No fue mucha enseñanza, no. Porque si mostramos la vida y entrenamos en el camino como Jesús, podemos ser eficaces. Y esto es lo que quiero hacer con usted durante la escuela bíblica en las próximas 19 lecciones. Volveremos paso a paso a la vida que leemos en Hechos. Y sé que no van a haber muchas preguntas como ¿qué pasa con esto y con aquello y qué hay de esto? Yo digo, bueno, relájate. Un paso a la vez y vas a entender muy bien. Pero lo que quiero que hagas ahora, antes de entrar en la siguiente lección, la semana que viene quiero que lea la Biblia en el libro de Hechos. Desde el principio. Y cuando lo leas, entonces vas a ver que la iglesia, o vas a ver a la iglesia en eso. Y luego te dirás, se trata de una vida cristiana normal. Esta es la vida cristiana normal que leemos en el libro de los Hechos. Esto es lo que leemos. Y tratemos de olvidar lo que está establecido. Tratemos de olvidar lo que ves a tu alrededor y no creer que esto es normal. La palabra de Dios en Hechos es la vida cristiana normal. Así que toma Hechos, léelo, y si quieres más, ordena mi libro, La Última Reforma. Creo que va a ser bueno. Si tiene eso y lee cuando estemos en la escuela bíblica, creo que puede ser de gran bendición para ti. Yo también voy a ilustrar y voy a hablar de un poco más sobre el sistema del sacerdocio. Y todos somos sacerdotes y ayudamos a crear una plataforma en su vida donde puede crecer debido a que en el oeste hoy hemos construido el cristianismo, donde no es solo conocimientos. Se trata
de saber y hacer. A menudo pensamos, oh, solo necesito más teología, más escuela bíblica, más educación, pero veamos a las personas que estudian teología por años. Han estado estudiando lo menos útil que está en el reino de Dios. Cuando se trata de ver el crecimiento, echar fuera un demonio, sanar a los enfermos, escuchar a Dios o ser guiados por el Espíritu Santo, la teología viene en lugar de la práctica. Y de la práctica obediencia de la palabra de Dios. Y lo que hice con esta pareja holandesa fue tan increíble y tan radical en la forma que han cambiado. Y ellos cambiaron totalmente. Y solamente tomó 20 minutos. Y hablé con ellos y dije, esto es así, increíble. Y al mismo tiempo no es nada nuevo. Hicimos lo que Jesús dijo en Lucas 19. Ir a sanar a los enfermos. Vamos a hacerlo, pero a menudo construimos teología de cosas en lugar de hacerlas. Pero para mí lo que necesitamos es una plataforma para entender que Jesús es parte de nuestra vida cotidiana. Sí. Y voy a hablar de esto la próxima lección. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Adiós.